Muy bien, vamos a empezar este webinario. Otra vez la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este primer webinario de la Red de Mujeres en Movimiento sobre género y transporte en América Latina. Em, Mi nombre es Verena Flüss, trabajo en la GIZ, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, y voy a hacer la moderación de este primer webinario. Antes de comenzar con las presentaciones que tenemos hoy de diferentes ponentes, queremos darles una pequeña explicación técnica. Ustedes, este webinario es un seminario en línea. Ustedes todos pueden, ojalá, escuchar las ponencias y verlas en su pantalla. Pueden hacer preguntas por escrito a cualquier momento. Las vamos juntando durante las presentaciones y después de 2 bloques vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Em, Hoy en día, como tenemos mucha demanda, tenemos más de ya 120 personas conectadas. No podemos usar el micrófono para hacer preguntas, pero lo vamos a hacer en los próximos webinarios para que ustedes también puedan hacer sus preguntas en vivo y discutir con las ponentes. Ahora queríamos darles una pequeña introducción de qué se trata en ese ciclo de webinarios. Em, Eso es el primer ciclo que se está llevando a cabo en América Latina, organizado por la Red de Mujeres en Movimiento. Mujeres en Movimiento es una red latinoamericana de mujeres que trabajan para impulsar la participación de mujeres en el sector de transporte y la incorporación de aspectos de género en la agenda de movilidad urbana. Laura Ballesteros les va a dar muchos más detalles acerca de esta iniciativa que se está haciendo a nivel regional. Y la idea de este ciclo de webinarios es justamente difundir información sobre este tema que nos parece muy importante. Muchas ciudades están siendo activas, hay mucha investigación acerca de varios temas y nosotros queremos contribuir a la difusión de este conocimiento acumulado a esa experiencia y hacer un intercambio de buenas prácticas y de experiencias sistematizadas. Entonces, en este ciclo vamos a tratar varios temas y vamos a ir mucho más a detalle y hablar de varios temas relevantes. Hoy en día es la primera edición, es la introducción, entonces queremos dar una perspectiva más general de los temas y como hay mucha gente conectada, seguramente ustedes van a querer hacer preguntas y no vamos a poder responder a todas por falta de tiempo, pero por favor no queden frustradas porque vamos a tratar muchos de los temas que estamos empezando a discutir hoy en día de forma mucho más específica en webinarios específicos. Entonces, ahora vamos primero a empezar con una presentación de Carla González, que es gerente de infraestructura y líder del Task Force de Transporte del Banco Mundial, que nos va a dar una introducción general. Y después Carla Domínguez nos va a aterrizar estos conocimientos y estos temas en el contexto latinoamericano. Después de este primer bloque vamos a hacer una primera ronda de preguntas y respuestas. Y después, para terminar, Laura Ballesteros, que es, además de ser senadora suplente, especialista de movilidad y la secretaria técnica de movilidad de Mujeres en Movimiento, nos va a dar la introducción al tema del liderazgo, de empoderamiento de las mujeres y de la transformación del sector de transporte con perspectiva de género. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas y respuestas y para terminar les vamos a dar muy rápidamente una impresión de los próximos temas que vamos a tratar. Ahorita vamos a apagar
nuestras cámaras. Queríamos que nos vieran para que supieran quién les está hablando, pero para que se puedan enfocar en la presentación la vamos a apagar y tal vez después otra vez prenderla para responder a las preguntas. Y con esto voy a dar ya la palabra a Carla González para que nos haga la presentación general de los temas de género y transporte en el mundo. Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Esperamos que lo que hemos preparado para ustedes esta mañana sea de gran utilidad. Vamos a arrancar con hablar un poco de las generalidades en relación con el tema de género en el sistema urbano de transporte actual. Para eso quería compartir primero que nada unas diapositivas que contienen fotografías. Espero que se puedan ver en los próximos 2 segundos en las pantallas. Verena, ¿puedes mover la diapositiva, por favor? Sí, gracias. Bueno, estas fotografías que ven en las pantallas son absolutamente naturales y estoy segura de que muchas de ustedes se sienten completamente relacionadas con ellas. Desafortunadamente, ninguna de esas fotografías es exclusiva de ningún país, sino que por el contrario, pasan en todos los países alrededor del mundo. Y no solamente estamos hablando de un tema de falta de accesos para personas que caminan y que vienen con sus hijos cargadas, con sus bolsas, tratando de utilizar el transporte, utilizar las paradas de autobuses, las terminales, sino que también estamos hablando de un tema de exceso de o de aglomeramiento o de exceso de personas en los lugares en donde hay que estar esperando el autobús, el metro o las terminales en general. Adicionalmente a eso, si se dan cuenta, estas son otras fotografías también absolutamente naturales en nuestro día a día cuando recorremos muchas de las paradas y de las terminales, donde aun y cuando tengamos escaleras eléctricas, estas no tienen suficiente visibilidad, aun y cuando existan pasillos para pasar de un lugar a otro, los pasillos no son seguros y normalmente se inundan con agua. En nuestros países llueve muchísimo y eso hace que normalmente sea prácticamente un calvario realmente navegar el sistema de transporte público como el que tenemos hoy en día para muchas y muchos alrededor del mundo. Estamos teniendo un poquitito de problemas con el tiempo de cambio de las filminas, entonces téngannos paciencia. Pero bueno, mientras aparece la otra filmina, lo importante es insistir en que la idea de estas diapositivas es simplemente mostrar cómo el sistema de transporte urbano realmente no apoya la necesidad de movilidad de miles y millones alrededor del mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, porque actualmente 4.5 mil millones de personas, es decir, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Por primera vez, la mayoría de la población del mundo está viviendo en ciudades. Y eso hace entonces que haya una verdadera necesidad para plantearnos qué hacemos con el sistema de transporte público y cómo este sistema apoya o no la calidad de vida de todos y de todas. Adicionalmente a esto, sabemos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible hay objetivos que atienden a cambio climático, objetivos que atienden a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, hay objetivos que atienden al tema de equidad y hay objetivos que atienden al tema de pobreza. Sin embargo, ninguno de ellos puede ser verdaderamente logrado si no existe un transporte que conecte
a todos, que sea inclusivo y que le permita a todas las personas alrededor del mundo poder accesar a sus trabajos, a sus hogares y poder accesar a tantas oportunidades que hay alrededor, pero que desafortunadamente sin un transporte público que sea inclusivo se pierden para una gran mayoría. Además, tenemos que saber que el 50% de la población mundial somos mujeres y entonces el sistema de transporte público tiene que ser rediseñado para poder dar respuesta a ese 50%. Se ha dado la idea o se ha tenido la errónea idea de que la infraestructura, una vez construida, sirve de forma igual a todos los usuarios. Y esto es absolutamente falso. Veamos 4 ejemplos. En Nueva York, este año, en Manhattan, una mujer sufrió un accidente que le costó la vida tratando de llegar a la plataforma del metro con su hija en un coche. Los elevadores no funcionaban, ella tuvo las escaleras eléctricas tampoco y tuvo que tratar de bajar a toda velocidad las escalinatas. Finalmente perdió la vida. Y esto está pasando siglo XXI en Manhattan. Adicionalmente a eso, el 80% de las mujeres alrededor del mundo, independientemente de si hablamos de países desarrollados o países en vías de desarrollo, se sienten inseguras usando espacios públicos. Adicionalmente a eso, sabemos hoy, por una encuesta de la Universidad de Nueva York, que las mujeres que trabajan en horarios nocturnos tienen que pagar lo que denominamos un pink tax para transporte, porque simplemente el transporte público no les permite sentirse seguras y por lo tanto tienen que, además de trabajar en el horario nocturno, pagar adicionalmente, cosa que no les sucede a los hombres. De hecho, esta encuesta muestra que en algunos casos estamos hablando de hasta 50 o 100 dólares más por mes que estas mujeres tienen que tomar en consideración en sus presupuestos. Y finalmente, 40% de las mujeres alrededor del mundo también han dicho que han enfrentado tocamientos inapropiados en el transporte público. China es uno de los ejemplos en donde, a pesar de que se han hecho esfuerzos para cambiar la política y poner sistemas de cámaras y coches que sean determinados para mujeres, aún así el enforcement o lo que es la legalidad de estos sistemas no se está viendo de una forma o no se está persiguiendo con penalidades y con suficiente fuerza como para que los hombres lo respeten. Así es entonces que tenemos un sistema de transporte público que excluye a mujeres y que excluye a personas con discapacidad. Es un sistema de transporte público que está penalizando a miles y millones de usuarias y que tiene diseños que no tienen o que no atienden a la calidad de vida ni a las necesidades de las mujeres. Hoy en día, y vamos a oírlo más y más, hay un término que se está acuñando alrededor del mundo para hablar de ciudades, que es el término de empatía. La idea de tener empatía es precisamente permitir que el transporte público, así como las ciudades, se vean de manera no solamente inclusiva, pero sino de manera fácil de vivir, fácil de accesar, que den la bienvenida a todos aquellos que los habitan o que los utilizan. Para esto, claramente, necesitamos datos que muestren cuáles son esas necesidades. Hoy en día, los datos que las instituciones recaban no están desagregados por género. Y entonces los diseños que se hacen y la planeación de las ciudades no incluye en la mayoría de los casos realmente estas necesidades que son tan distintas entre hombres y mujeres. La movilidad, precisamente, necesitamos que se vea en el centro de las oportunidades económicas si realmente queremos hablar de un ejercicio, de un empoderamiento para toda la población y especialmente para el 50% de la población que son mujeres. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. No es que nosotros en el Banco Mundial digamos que hay que darle privilegio a las mujeres sobre los hombres en el transporte público. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero estamos viendo que a través de los años, a través de los siglos, la manera en cómo se ha diseñado el transporte público ha sido género neutral. Y entonces
en el siglo XXI estamos enfrentando situaciones muy complicadas en donde mujeres se ven completamente excluidas de la posibilidad de ir a trabajar o a estudiar, precisamente porque el transporte público, al ser esencial, se convierte en un obstáculo en vez de un apoyo. Por eso estamos haciendo un llamado y estamos insistiendo en que nuestras operaciones atiendan a bases de datos que muestren las realidades y las diferentes necesidades entre hombres y mujeres. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho una encuesta precisamente sobre trabajo que muestra en el año 2017 que el acceso limitado al transporte seguro se estima como el obstáculo más grande para la participación de las mujeres en el mercado laboral, reduciendo en los países en desarrollo su participación en el mercado en 16.5%. Las mujeres compararon la importancia de tener acceso al transporte seguro y barato con la misma necesidad que tienen de que existan centros de cuidado para sus hijos. O sea que la educación y la salud de la que tanto nos hemos ocupado son importantes, pero ninguna de esas dos cosas se pueden lograr de manera, digamos, desagregada si no se ven en constante comunidad con los sistemas de transporte público. Volvemos al tema de la empatía. ¿Qué significa trabajar con empatía, diseñar con empatía? Bueno, recolección de datos desagregados por sexo, tener equipos diversos en la toma de decisiones, o sea, que no solamente sean ingenieros, que no solamente sean economistas, que tengamos toda la gama social incorporada en la parte del diseño, la infraestructura también. Estudios de viabilidad y de vialidad de los proyectos, en donde se pueda mostrar precisamente las necesidades y el potencial de mujeres que podrían utilizar los servicios, y definitivamente un uso inteligente de la tecnología. Buscar convergencia entre vehículos automatizados, plataformas de despacho digital y vehículos eléctricos. No podemos olvidar que es importantísimo para hablar de la empatía utilizar la idea de una gama diferente de transporte público, que no sea solamente los autobuses, que no sean solamente metros, sino que incluya el tema de las ciclovías y que invite a que las ciudades se puedan caminar de manera segura. Y para terminar, quiero hacer énfasis en la importancia de incluir mujeres en la toma de decisiones en el sector de transporte. Es un sector mayoritariamente masculino. Y por esa razón, hemos visto cómo las mujeres han de alguna manera elegido en menor cantidad las carreras que tienen que ver con ingeniería, matemáticas, tecnología a través del tiempo. Habiendo dicho eso, se han dado esfuerzos suficientes alrededor del mundo como para que hoy en día la brecha de mujeres ingresando a estas carreras sea menor que hace 10 años. Sin embargo, lo que se está analizando ahora es que a pesar de que las mujeres estudian estas carreras, ingresan y se gradúan, solamente un 40% de ellas realmente se queda ejerciendo lo que estudiaron. Esto dio paso a que se hicieran algunos análisis. No contamos con datos específicamente por país, pero en general, en una encuesta que hizo el Harvard Business Review, mostró que una de las razones por las cuales las mujeres no se quedan una vez que terminan sus carreras en ingeniería o en economía de transportes es precisamente porque no sienten que su voz, la parte social que la mujer está observando dentro de esos diseños y dentro de esas carreras, sea escuchada. Y entonces estamos insistiendo mucho en que la mujer tiene que entender que ella viene precisamente a dar una perspectiva distinta. Y entonces, en vez de sentirse aislada, lo que necesita es sentirse acuerpada por el sistema, pero además tiene que saber desde que está estudiando estas carreras que su voz es no solo tan importante, sino que siempre va a ser determinada como disonante
mientras mientras los estudios se están dando, mientras ella está llevando la carrera, pero es todavía más disonante cuando ella se gradúa. ¿Por qué? Porque el espacio, como digo, no está listo para recibir la creatividad o las diferentes ideas que tienen las mujeres en los análisis que hacen dentro de estas carreras. No digo que sean en todos los casos, pero sí, claramente, la estadística nos está demostrando que necesitamos hacer esfuerzos para que más mujeres, una vez que se gradúan, se queden. Y entonces, al estar ellas en puestos de poder en las áreas de transporte, van a empujar, ayudadas por datos, a que este paradigma de que la infraestructura es igual para todos y se construye de una forma, digamos, que no atiende al tema de género neutral, se cambie. Y la idea de un webinario como este y una serie de otras cosas que estamos haciendo alrededor del mundo es precisamente hacer un llamado a hombres y a mujeres para que tomemos acciones concretas que nos permitan tener ciudades muchísimo más vivibles, con calidades de vida que sean importantes, pero no solamente por el tema de cambio climático, no solamente por el tema de empoderamiento, sino precisamente por el tema de que sin diversidad y sin inclusión, las ciudades no pueden cumplir sus objetivos. Y termino con esto. Muchas gracias, Carla González. En el momento se me pasó decir que Carla, antes de ser gerente de infraestructura en el Banco Mundial, fue entre muchos otros cargos también ministra de Infraestructura y de Transportes de Costa Rica. Entonces, Carla, muchas gracias por esta primera introducción general de las consideraciones de género en el transporte. Ahora vamos a seguir directamente con la segunda presentación, que va a aterrizar este tipo de información y de conocimientos que ya tenemos en América Latina. Antes de que empiece Carla Domínguez, quiero solo responder una pregunta que se hizo aquí por el rubro de preguntas. Si se van a compartir las presentaciones, sí, las vamos a compartir al final de este webinario. También estamos grabándolo y también van a poder recibir el audio y el vídeo de todas esas presentaciones. Entonces, ya hay algunas preguntas específicas para Carla González. Las vamos a responder ahorita después de la segunda presentación con Carla Domínguez. Carla, si quieres, puedes empezar. Hola, gracias, Verena. Como comenta Verena, ahora yo voy a aterrizar alguna de la información que presentó Carla al contexto de América Latina. Cada vez hay más evidencia de que de que existen principalmente dos patrones de movilidad. Uno relacionado con la economía del cuidado y el otro relacionado con viajes únicos, que su principal propósito es acceder a oportunidades de empleo. Sabemos que por la construcción social del género y las normas sociales, los patrones de movilidad relacionados con la economía del cuidado, ¿no?, son aquellos patrones que tienen sobre todo las mujeres. Y tenemos data, por ejemplo, de Argentina, ¿no?, donde podemos ver que el 70% de los hombres en Buenos Aires usan el transporte para ir a venir de su trabajo, mientras el 53% de las mujeres lo usan solo con ese propósito. Los hombres hacen 2 viajes en promedio, ¿no?, para ir y regresar de su trabajo, mientras que las mujeres en promedio hacen 6, utilizando distintos modos, incluyendo colectivos, ¿no?, y muchas veces transporte informal. En este sentido, podemos resumir, ¿no?, que las mujeres viajan distancias más cortas, de manera multimodal, fuera de horas picos, a un ritmo más lento, y utilizando en su mayoría modos de transporte que son más lentos, como les mostraré en un momento en otro estudio que realizó el banco en Buenos Aires.
Por otro lado, ¿no? Carla mencionó el tema de seguridad personal en las mujeres en el transporte, los altos niveles de acoso sexual que existe tanto en el transporte, pero no se nos olvide también en los espacios urbanos aledaños a estos servicios de transporte. Y tenemos data, ¿no? de distintos países, ¿no? Por ejemplo, una encuesta reciente realizada por Reuters International en 2018, ¿no? Muestra que el 62% de las mujeres entrevistadas en la Ciudad de México mostraron la inseguridad como su principal, y el acoso sexual como su principal preocupación en el transporte. Reuters International también había llevado a cabo esta encuesta enfocada solo en el transporte, porque la anterior menciona seguridad también en otros rubros, en el 2014, y podemos ver que la Ciudad de México y Bogotá están al principio de la lista, siendo México donde se reportan más casos de acoso verbal y físico. Ahora, regresando al tema de patrones de movilidad, el Banco Mundial realizó hace, me parece ya 3, 4 años, un estudio en Buenos Aires, donde se financió una encuesta de movilidad para entender las diferencias entre mujeres y hombres. Al principio parecía que no había diferencias en los resultados. Si uno analizaba los tiempos de viaje promedio entre hombres y mujeres, eran similares. Sin embargo, analizando la data un poco más a detalle, uno se podía dar cuenta que de manera significativa, sobre todo comparando mujeres y hombres con niños y niñas, las mujeres viajaban a velocidades más lentas. ¿Qué conlleva esto? Que por lo tanto acceden a menores distancias y por lo tanto a menos oportunidades de empleo. Utilizando esta data dentro de una herramienta de accesibilidad, ¿no? Nos pudimos dar cuenta que los hombres con niños tienen acceso a 80% de trabajos más que las mujeres. Si vemos también el caso de Lima, ¿no? Nos podemos dar cuenta que para los estratos socioeconómicos más bajos en general, ¿no? El 89% de la población usa transporte público y son más mujeres que hombres lo utilizan. Asimismo, ¿no? La data nos muestra, y sabemos esto también por las construcciones sociales de género y las relaciones de poder que se dan al interior del hogar, ¿no? Que más hombres que mujeres utilizan el automóvil privado en caso de existir en el hogar. Y son más mujeres que hombres utilizan el taxi, ¿no? Y sabemos que actualmente existe data de varios países que esto sobre todo se relaciona, incluso plataformas, ¿no? de despacho digital son preferidas, ¿no? Debido al tema de la seguridad. Ahora, yendo al tema que mencionaba Carla, ¿no? de la participación de las mujeres en el sector transporte, vemos que sobre todo en América Latina las brechas de género en el empleo se comienzan a cerrar, ¿no? Sin embargo, esto no sucede cuando hablamos de sectores, ¿no? Que normalmente han sido dominados por hombres, como es el caso del sector transporte, ¿no? Con base en la data de la Organización Internacional del Trabajo, en el sector de transporte y telecomunicaciones, esta cifra apenas supera el 13% en Latinoamérica de mujeres participando en el sector. Ahora, como bien mencionó Verena, ¿no? Seguirán una serie de webinarios en donde se va a profundizar en distintas intervenciones y buenas prácticas, ¿no? Para incluir la perspectiva de género en el sector transporte. Sin embargo, ahorita les voy a dar rápido una barrida, ¿no? Sobre algunos casos interesantes que se han llevado a cabo en América Latina, con el ímpetu, ¿no? De que esto pueda despertar su interés también para próximos webinars. Voy a empezar con el tema del acoso sexual en el transporte público. Como Carla mencionó, es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para movilizarse y acceder a oportunidades de empleo. Hay mucho debate sobre el tema, ¿no? Sobre si es mejor contar con servicios de transporte que son segregados, ¿no? Conocemos esto en varios países del mundo. Mencionó Carla China, ¿no? Pero en la Ciudad de México, en América Latina, tenemos Brasil, tenemos la Ciudad de México, tenemos ciudades, ¿no? En donde se manifiesta alguna forma de transporte segregado. Hay mucho debate al respecto, sobre todo por esto no ser una solución de largo plazo,
¿no? Que lo único que hace es reforzar estereotipos, ¿no? De mujeres como víctimas, hombres que no se pueden comportar, y al final del día sabemos que el tema del acoso tiene que ver más con una cuestión de normas de construcciones sociales de género. En ese sentido existen otras propuestas, ¿no? Como una prueba piloto que hizo el Banco Mundial en la Ciudad de México, que lo que buscaba era cambiar los comportamientos y las normas sociales, proveyéndole a la comunidad del transporte con herramientas para intervenir sin ponerse en riesgo, además de una dosis fuerte de una campaña de comunicación. Y bueno, y como mencioné anteriormente, ¿no? Pensamos que el acoso sexual se limita al transporte, a las plataformas, a lo que es el servicio, pero contamos muchas veces con data de que son los espacios alrededor de los sistemas de transporte donde se manifiestan más casos de acoso. Entonces es muy importante no ver esto como cuestiones separadas, porque si realmente queremos aumentar el acceso de las mujeres, ¿no? Y su movilidad, es importante también utilizar intervenciones como por ejemplo auditorías de seguridad que nos permita analizar el diseño y proponer mejoras de manera que también la infraestructura cuenta con diseños inclusivos que pudieran tener un efecto preventivo o de mitigación para los casos de violencia contra las mujeres. Este es un ejemplo del proyecto de México que les mencionaba, que realmente tuvo 3 componentes. Uno era capacitación operadores, primero una sensibilización a profundidad, esto fue en la Ciudad de México, colaboramos con organizaciones de la sociedad civil, expertas en el tema de género como el Instituto Simón de Beauvoir, así como con WRI y TDP, ¿no? Con la idea de ir, bueno, de construyendo las normas sociales en los operadores, pero a su vez trabajando con el tema de masculinidades y que ellos mismos pudieran proponer un protocolo de intervención. Esto se inspiró en un protocolo de atención que existe aquí en Estados Unidos, pero adaptado a la realidad mexicana por medio con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, había una aplicación para reportar, ¿no? Que permitía reportar tanto si una sufría acoso como si alguien más veía que otra persona estaba sufriendo acoso en el transporte. Se habilitó a una ruta de transporte de autobuses, Corersa, con Wi-Fi, ¿no? Para que la gente pudiera utilizarlo. Y bueno, también permitía conectar con la Secretaría de Seguridad Pública en caso que se necesitara alguna forma de referencia a un servicio u orientación. Y finalmente una campaña de comunicación que tratamos de evaluar, usar una campaña mucho más coloquial. Esta fue testada con grupos de enfoque, que fue una campaña que realmente le decía a la gente cómo intervenir, ¿no? En caso de que hubiera acoso, para interrumpir la acción. Muchas veces vemos que hay intervenciones que ponen toda la responsabilidad en las mujeres, y aquí lo que queríamos era que la comunidad de transporte también pudiera intervenir, se pusiese en riesgo. Lecciones aprendidas, la relevancia de colaborar con distintos actores, de estas campañas, si realmente queremos que tengan una contribución a cambiar las normas sociales, sean en dosis altas, que haya un monitoreo constante, que haya procesos participativos en el diseño. Existen otras iniciativas similares ya más grande escala, ¿no? Como Bájale al acoso en el sistema de transporte integrado en Quito. El Banco Mundial también colaboró, ¿no? Para la extensión del metro, ¿no? En ver de qué manera se podía fortalecer la estrategia antiacoso, ¿no? Por ejemplo, recopilando más datos sobre el tema de movilidad, capacitación a los servidores públicos, garantizar que la infraestructura incorpora perspectiva de género, así como con un estudio para analizar cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para trabajar en el sector. Y finalmente, bueno, me queda poco tiempo, pero como Banco Mundial también tenemos también reconocemos que para realmente mejorar la movilidad de las mujeres no es solo una cuestión de infraestructura y servicios de transporte. Estamos por lanzar un estudio que analiza las distintas barreras de movilidad, que no se limita, como les menciono, a estas barreras que podríamos llamar externas, ¿no?
sino también analiza la parte de normas sociales y relaciones de poder dentro del lugar, la infraestructura en la comunidad, así como cómo las dinámicas de pareja pudieran contribuir o limitar la movilidad de las mujeres. Una vez que este estudio esté terminado, ¿no? Con mucho gusto lo podemos diseminar. Y bueno, algunos de los factores algunas de las conclusiones principales, ¿no? Es que las mujeres en estas zonas este estudio se realizó en 3 favelas en América Latina o en comunidades que se encuentran en la periferia. Porque otro tema que también nos hemos dado cuenta como Banco Mundial es que muchas veces estos estudios solo consideran a mujeres, ¿no? Que utilizan transporte masivo, ¿no? Y nos olvidamos de estas mujeres de escasos recursos que enfrentan muchísimo más barreras y por eso la importancia de entender el tema de interseccionalidad, ¿no? Entonces, estas mujeres en la periferia, ¿no? Queríamos entender qué es lo que motiva sus decisiones para moverse, ¿no? Y nos dimos cuenta que las mujeres en estas zonas preferían la seguridad en transporte en lugar de la capacidad de pago y preferían estar próximas a su trabajo que un transporte de calidad. Vimos que las mujeres, ¿no? Preferían trabajar aunque fuera un trabajo informal, siempre y cuando fuera cercano, fuera mucho más flexible, comparando con hombres que no les importaba ir mucho más lejos y para tener mayores oportunidades de empleo. Las mujeres también que alcanzaban niveles de ingresos un poco más altos por todo este viacrucis que implica trabajar, ¿no? Más todas las actividades que ellas tienen la carga a nivel del hogar, preferían no trabajar, ¿no? Si llegaban a un nivel de ingreso mayor, ¿no? O en su caso, como mencioné anteriormente, trabajar cerca de sus hogares. Y bueno, mujeres con niveles de ingreso mucho más limitado, a pesar de reconocer la inseguridad en el transporte, el tema de acoso, se veían forzadas a desplazamientos mucho más extremos, teniendo que buscar sus propias estrategias, levantándose mucho más temprano, viajando en grupos, con tal de poder tener recursos adicionales para sustentar a sus familias. Entonces, bueno, estos solo son algunos resultados preliminares, ¿no? Nos enfocamos mucho más en todas estas partes, tanto de infraestructura como de normas sociales de género. Y bueno, esperemos quizá en otro webinar o más adelante compartir más información. Bueno, ahí termino. Muchas gracias, Carla Domínguez, por esta rápida introducción de una temática tan compleja. Ahora tenemos un pequeño espacio de intercambio de preguntas y respuestas. La verdad es que ya se han hecho varias preguntas, no vamos a poder contestar a todas como ya dijimos, pero también vamos a intentar responder a las que no podemos responder ahora, después por escrito. Resumiendo, hay varias preguntas sobre el tema de bibliografía, información, etcétera. Yo creo que por ahí hay una gran demanda de información. Vamos a, en la última lámina de esta presentación, ya les vamos a dar algunas fuentes de información y estamos trabajando de forma continua en, poner a disposición todo tipo de estudios y reportes sobre el tema para que se haga más conocido el tema. También hay preguntas específicas sobre el Banco Mundial, si hay un proyecto en El Salvador, si se puede compartir el Harvard Business Review. Eso vamos a responder después. Yo propongo que ahora escojamos unas 3, 4 preguntas y que ustedes, Carla Domínguez y Carla González, respondan y después pasamos a la siguiente presentación. Si quieren, tal vez pueden prender su cámara para que vean la gente pueda ver sus videos cuando contesten. La primera pregunta que se hizo fue ¿a qué te refieres con despacho digital? Carla González. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Domínguez, la cámara está desactivada, perdón. Despacho digital es la traducción que se usa para lo que en inglés conocemos como ride sharing platforms.
que sería todo lo que tiene que ver con Uber, Lyft, ¿no? En América Latina entendemos que hay muchísimas plataformas. Entonces, bueno, también ahí hay un debate, ¿no? Y también hay un reporte del IFC que con mucho gusto les podríamos compartir, ¿no? En donde hablan cómo estas plataformas, ¿no? Tienen ventajas para las mujeres y de alguna manera también sale en el estudio de movilidad que hicimos en cuanto al tema de seguridad, pero no olvidemos, ¿no? Que esto no debe ser un suplir, ¿no? O la necesidad de un transporte público que es seguro, ¿no? Que considera las necesidades de todas y todos y que a su vez, bueno, esto también tiene otras implicaciones, por ejemplo, en cuanto al tema de congestión, cambio climático, etcétera. Entonces, no sé si. Tal vez para redondear esa respuesta, para nosotros es muy importante que se entienda que, si bien es cierto, estos sistemas que se apoyan en tecnologías ayudan sobre todo a complementar el sistema de transporte público, también pueden ser determinantes para presentar obstáculos a la hora de enfrentar el esfuerzo que hacen las ciudades por buscar alternativas de transporte limpio. Entonces, si nosotros queremos que más mujeres entren a la fuerza laboral y no les damos opciones seguras de transporte público, pues estas mujeres van a utilizar entonces las plataformas de transporte individual que precisamente hoy en día están mucho más al alcance de todas. Si bien es cierto, esto las ayuda en sus tareas diarias y en su forma de conectar el trabajo con la familia, también es cierto que esto, llevado a un extremo, podría más bien ser un obstáculo para que las ciudades pudieran alcanzar o bajar los niveles de contaminación y los niveles de precisamente congestionamiento que hoy en día se viven ya de manera alarmante. Ok, muchas gracias. Ahora una otra pregunta muy interesante de Yamila Maribel Riego, que pregunta sobre el vínculo entre uso del automóvil particular y la cuestión de género, pensando y reflexionando sobre si más hombres o mujeres usan el automóvil privado y qué pasa cuando una política pública o un proyecto quiere desincentivar el uso del automóvil particular e incentivar el uso del transporte público. Si al mismo tiempo en el transporte público las mujeres son más expuestas al acoso sexual. Entonces, ¿cómo se puede resolver este dilema, esta problemática? Esta pregunta está totalmente relacionada con el comentario que decía hace un segundo. Precisamente lo que queremos es buscar que el transporte público sea una verdadera alternativa para mujeres. Como no lo es, entonces las mujeres que tienen medios económicos logran tener otras opciones, entre ellas los taxis, el Uber, el Lyft y claramente su vehículo particular. Pero, y es importante que se entienda, que aquellas mujeres que están utilizando el transporte público en mayoría en los países, como decía Carla Domínguez, la mayoría de las mujeres utiliza el transporte público cuando se trata de mujeres de escasos recursos. Ellas no lo están haciendo porque lo prefieran. Desafortunadamente lo hacen porque no tienen otra alternativa. Y entonces estamos confinando a las mujeres que viven en extrema pobreza o que no tienen acceso a vehículos a sistemas de transporte que no las incluyen, que las excluyen, pero a la vez están obligadas a utilizarlos. Entonces son absolutamente víctimas de violencia por todo lado, ya no es solamente una violencia física como el acoso, sino que también estamos hablando de una violencia psicológica en donde ellas tienen que utilizar a veces la mitad del día para nada más viajar, trasladarse de un punto a otro y no sin ni siquiera haber comenzado a trabajar. Empiezan su día a las 4 de la mañana, terminan su día a las 10 de la noche y la mitad del día se les fue en precisamente viajes en el sistema de transporte público. ¿Qué queremos hacer o qué podemos hacer? Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo todos, es levantar la voz y decir, esto no se puede aceptar, esto tiene que parar, las mujeres tienen que contar con verdaderas opciones de transporte que las puedan ayudar. Y tenemos que empezar a ver el sistema de transporte público como una de las mejores armas que pueden tener las ciudades con independencia de la clase social
para poder tener una calidad de vida que sirva, que sea una calidad de vida adecuada. Si seguimos viendo que el transporte público, particularmente en América Latina, es para personas de escasos o medios recursos, estamos de nuevo confinando a la gran mayoría de las personas a utilizar medios de transporte que no las apoyan. Pero además estamos estamos confinando a las ciudades a tener más congestionamiento vial y a tener muchísima más contaminación. De nuevo, ¿qué podemos hacer? Entender las necesidades de las mujeres. Segundo, utilizar diseños que sean inclusivos y pelear, insistir, persuadir en las mesas de toma de decisiones en donde se diseñan los sistemas de transportes para que los sistemas sean inclusivos y tengan esa empatía de la que hablábamos al principio. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Voy a escoger dos más y después vamos respondiendo a las otras en los próximos webinarios o después en el segundo espacio de intercambio. Una pregunta es sobre la micromovilidad. Primero, la persona dice que le gustó mucho el tema de la empatía, que le parece un concepto muy importante para aplicar en este contexto, y pregunta cuál rol puede tener la micromovilidad, o sea, el uso de los scooters, de las bicicletas eléctricas compartidas, etcétera, en este ámbito, y cuáles son los retos que ustedes ven en América Latina. Bueno, el uso de la micromovilidad, como lo menciona la persona que pregunta, es esencial si queremos hablar de ciudades abiertas, de ciudades que son empáticas. El ejemplo clásico es Viena, en donde es una ciudad absolutamente abierta para que hombres, mujeres, niños, independientemente de su edad, puedan realmente sentirse tranquilos en el uso del transporte público. Pero claro que esto tiene dos retos principales en América Latina. El primero es la idea de que el automóvil tiene preponderancia, digamos, en los espacios públicos. Tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que entender que el espacio público tiene que atender mucho más a los peatones, tiene que atender muchísimo más a la idea de usar transporte público. Pero el segundo tema tiene que ver con qué calidad de transporte público estamos generando. En estas ciudades, Nueva Zelanda es otro ejemplo, que tiene ciudades en donde realmente se habla de empatía y de poner al usuario en el centro del diseño. En estas ciudades, la política pasa por utilizar condiciones que permitan revisar cómo es que podemos apoyar a hombres y a mujeres sin distingo de clase social. Porque si nosotros no entendemos que al apoyar a todos por igual, sin distingo de clase social, si no entendemos que eso apoya la calidad de vida de la ciudad, lo que seguimos haciendo es dándole a la mayoría, a los que tienen, en teoría, vehículos, mayores posibilidades de infraestructura. Entonces, tenemos que cambiar esa idea, tenemos que ser más empáticos, mucho más inclusivos, y decir que el transporte público que se diseña, se va a diseñar para que todo el mundo lo pueda utilizar, y eso incluye el acceso, los accesos a ese transporte público. Entonces, aceras, entonces ciclovías, entonces terminales que sean agradables para todos y no simplemente que se vea el transporte público como una necesidad que a veces, digamos, no logramos darla como opción para todos, sino simplemente para los que no tienen vehículo. Y complementando rapidísimo lo que dice Carla, yo pondría las barreras en dos categorías que se relacionan exactamente con el estudio que les mencionaba de estas mujeres que viven en la última milla en escasos recursos. Aquí tenemos un problema de barreras en la planeación, ¿no? Lo que está mencionando Carla, muchas veces la falta
poca integración de los diversos modos de transporte, ¿no? Esto por supuesto se ve en los centros de las ciudades, pero se ve mucho más reflejados conforme más se va uno alejando en estas zonas donde están las poblaciones mucho más excluidas. Y finalmente está la otra parte de barreras relacionadas más con un tema de agencia, ¿no? Y la capacidad el sentimiento que tiene la gente sobre la capacidad de cambiar las cosas y hacer las cosas. Entonces, en este estudio cualitativo que hicimos en estas áreas en América Latina, había mucho un tema también de temor, ¿no? A usar este tipo de modos. Y un temor tanto por una falta de familiarización, ¿no? Con el uso de este tipo de modos, también porque involucra al final, como el tema de las transferencias monetarias, involucra un punto de discusión dentro del hogar, ¿no? Que va a facilitar la movilidad de las mujeres y esto pudiera traer conflictos al interior del hogar, pero a su vez un problema en la comunidad, ¿no? Que no, sobre todo en estas zonas, no hay una infraestructura adecuada, como menciona Carla, para caminar y para la utilización de estos modos de transporte. Mucha información, muchas gracias por las respuestas rápidas. Ahora ya estamos muy avanzados de tiempo. Vamos rapidísimo con la última presentación de Laura Ballesteros. Solo voy a mencionar una pregunta que se hizo 2 veces y que tal vez podamos contestar al final de este webinario, que es lo que ustedes opinan del transporte segregado entre hombres y mujeres como solución. No vamos a contestar ahora, vamos a contestar después de la última presentación rápida de Laura y después tenemos otro pequeño espacio de intercambio. Bueno, Laura, te voy a dar la posibilidad de mover la presentación y puedes empezar. Bueno, no, antes de que empieces, para quien no te conoce todavía, mencionar que además de todos los cargos que tienes ahora, Laura fue la subsecretaria de Movilidad de la Ciudad de México y trabajó también como diputada local de la Ciudad de México, entonces conoce muy bien los temas de movilidad de esta gran capital latinoamericana. Bueno, gracias. Adelante. Muchas gracias a todas. Voy a ser breve, solamente me voy a tomar 35 minutos, no es cierto, los 12 que tenemos programados. Algo que hay que mencionar sobre las 2 presentaciones anteriores, además de lo buenas que estuvieron, es que presentan casos ya específicos de mujeres trabajando para mujeres, es decir, estos avances de planeación, de estudios, incluso de política pública, están hechos por mujeres. Es decir, estamos trabajando nosotras ya para tratar de cambiar la realidad y necesitamos aumentar los espacios de incidencia y justamente por eso el liderazgo es importante. Ya se habló, insisto, de políticas públicas y de procesos de planeación, pero el liderazgo en sí es la herramienta poder primero encontrarnos a todas las mujeres que estamos trabajando la agenda de movilidad y sustentabilidad, porque reconocemos que nuestra fortaleza está en la unión y en el trabajo coordinado con metas en común. Número 2, queremos encontrar a los liderazgos emergentes, aquellas mujeres que apenas están empezando a trabajar en estos temas, que apenas están pensando en meterse a los temas de ciudad y de transformación, porque queremos también ayudarlas y que su camino no sea tan complejo como el que nos ha tocado a muchas desde este lado, viviendo todavía en un mundo bastante patriarcal, sobre todo en materia de transporte y de gobierno para la toma de decisiones, como ya le hemos dicho. Sigue esto sin moverse, no sé cómo hacer. Voy a apagar el video a ver si eso nos ayuda. Mire, ya se empezó a mover un poco. Bueno, a ver, aquí voy a apagar el video para que podamos tal vez avanzar más rápido. A ver, número 1, voy a poner aquí una serie de imágenes que ustedes van a poder ver justamente para
ejemplificar lo que las mujeres estamos viviendo todos los días, ¿no? Ya se volvió a parar esto. A lo mejor si me pueden ayudar ustedes a irle dando, ni modo, para poder avanzar, porque si no yo creo que no vamos a lograrlo. Esta primera imagen la vemos todos los días en el transporte público de toda América Latina, ¿no? Tratándose de pasar de listos y siempre tratando de violentar el espacio de las mujeres. La siguiente, por favor. Viene otra también muy similar en este sentido, en donde no podemos obviar que el transporte público es parte del espacio público de nuestras ciudades y como tal, la responsabilidad del gobierno no es menor, debe de actuar para poder garantizar viajes seguros para todas. Al final, mujeres, niñas, jóvenes, lo único que estamos pidiendo, y es lo más justo que podemos pedir dentro de lo que la ciudad nos debe, es que podamos caminar libres y en paz en nuestras ciudades, y creo que eso es lo mínimo que un gobierno nos debe de garantizar. No, si esto de plano no se mueve. Otra imagen, ¿no? Este meme lo pongo porque ya lo conocen, es muy famoso, pero representa cómo la violencia y el acoso contra las mujeres incluso es motivo de risa o pues sí, de viralización, cuando en realidad pues lo que está pasando es que todos los días nosotros nos estamos enfrentando desde miradas lascivas hasta acoso o violencia sexual. Es importante que sepamos que cuando hablamos de las mujeres y la ciudad, tenemos que hablar de las mujeres y su acceso al derecho a la ciudad. Y ese acceso es el que tiene que estar no solo libre de violencia, sino garantizado para que todos nuestros derechos puedan ser una realidad. Estamos hablando del derecho al trabajo, estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud. Nosotras ejercemos la movilidad de cuidados en una gran medida y es ahí en donde también una gran parte de las economías de las ciudades dependen de nosotras y de nuestro trabajo. Yo creo que sí les voy a tener que pedir que ustedes las estén pasando, porque aquí de plano a mí no me obedece. Algunas cifras, ¿no?, que se enfrentan las mujeres todos los días en la ciudad es justamente la falta de denuncia y la impunidad que existe cuando las mujeres somos violentadas en el espacio público, llámese calles o transporte público. Aquí vemos este subregistro de denuncias. Es increíble que en la Ciudad de México, la quinta ciudad más grande del mundo, tengas un promedio de 313 denuncias en este periodo de 2008 a 2015, cuando posiblemente eso es el número diario que está sucediendo. La falta de justicia, la falta de mecanismos hace que la gente no se sienta segura de sus autoridades y ni siquiera considere que es importante denunciar, ¿no? Y esto es un problema porque al final del día el acoso, las ciudades libres de acoso y con buena movilidad para las mujeres van de la mano con ciudades justas y seguras, con capacidad de impartir justicia. Esta es una campaña que se hizo en algún momento con la Ciudad de México y la ONU Mujeres, justamente para empezar a ejemplificar desde el lado de las mujeres, de campañas de mujeres hechas por mujeres para mujeres, cómo es que la violencia y el acoso se ve, y causó mucha polémica. No gustó a una gran parte del sector masculino, pero no importaba, de eso se trataba. Había que ejemplificar lo que está sucediendo. Como les decía, al final lo que queremos únicamente es caminar en paz, poder tener acceso a nuestra ciudad, y es, creo, lo mínimo que nos debe de garantizar el gobierno y quienes trabajan en él. La siguiente yo también aquí le estoy dando, pero no me obedece. Y vamos a entrar ahorita ya más de fondo justamente en la importancia del poder de todas y de organizarnos para poder ejercer un liderazgo femenino que es transversal, que es circular. Nosotras no trabajamos con la estructura piramidal que es tan patriarcal y a la que nos han obligado a entrar. Nosotras trabajamos de manera circular. Y también nosotras al final en este liderazgo sustentable femenino que estamos impulsando desde Mujeres en Movimiento, se trata también de saber, si me ponen la siguiente, se trata también de saber que las mujeres no somos desechables, que las mujeres también nos reciclamos en nuestros empeños, en nuestros trabajos, en nuestras aspiraciones, y que entre nosotras también nos podemos ayudar a seguir creciendo.
cuando una oficina cierra, cuando un trabajo termina, cuando una administración concluye, nosotros tenemos todo el derecho también de seguir trabajando, de seguir impulsando cambios, y los hombres son muy buenos para esto, para ayudarse entre unos y otros y seguir avanzando. Son los campeones del comeback, como dicen por ahí. Nosotras tenemos que aprender también a hacerlo y ayudarnos entre nosotras. Las brechas de género ya las conocen, pero aquí citaré algunos datos. Es este techo de cristal que se tiene que romper y justamente esta falta de acceso que tenemos a la continuidad de nuestro trabajo cotidiano en las ciudades. Para poder cubrir la brecha de género y que se cierre, se van a invertir hasta 108 años en los 106 países cubiertos por esta primera edición del informe del World Economic Forum. Hay diferencias de género muy difíciles de cerrar, entre ellas el empoderamiento económico y político, y son dos de las básicas que estamos hablando. La movilidad es una herramienta para tener acceso también al poder económico. Las mujeres hoy se mueven distinto a los hombres, sí, porque cuando hay un auto en una casa, solo lo usa el hombre. Y entonces la mujer tiene que salir y moverse, obviamente, caminando en transporte público, aun cuando tenga que hacer más viajes y cargando más personas o más bultos. Esto tiene que ver con sin duda, con un acceso al poder económico. La siguiente, por favor. Dentro de estas brechas también, dentro de los 29 países para los que se disponen datos, las mujeres dedican el doble de tiempo al trabajo doméstico y otras actividades no remuneradas. Una vez más, es ese poder económico. En Europa, que es la región con mayor nivel de paridad de género, le sigue América del Norte con el segundo puesto y América Latina está hasta el tercer lugar. La siguiente, por favor. Insisto, estas brechas de género son las que también impactan en la construcción y planeación de ciudades en materia de movilidad y espacio público. Otros datos, no solo pasa en las calles, ¿no? También en materia de empresas, las mujeres están subrepresentadas, solo el 37% cuenta con lugares en directorios y 73% no está en los puestos de alta dirección. Esto es importante también, ¿no? Porque el poder económico no se está ejerciendo de la mano de las mujeres. En los parlamentos solo el 24% son mujeres representantes, siempre estamos subrepresentadas ahí. Por primera vez en México como país tenemos un Congreso de paridad, pero es la primera vez en décadas, ¿no? En América Latina no es la excepción. Nicaragua muestra datos con economías igualitarias, pero ocupa el quinto puesto de índice de brechas de género. Y algunos datos más, México, Chile, Argentina, Colombia, en los lugares que están ocupando en el ranqueo estamos bastante bajas. La siguiente, por favor. Insisto, y todo esto son datos que nos hablan de cómo el liderazgo de las mujeres está encontrando tantas trabas y tantos obstáculos para poderse ejercer en las mesas sociales, en las mesas políticas, en las mesas económicas. La movilidad no es neutral, ustedes ya lo conocen, lo han escuchado mucho. Las mujeres presentamos patrones más complejos de traslados y en esta poca consideración es cuando la planeación, la toma de decisiones y la implementación de proyectos y de políticas públicas no están tomando en cuenta estas necesidades, no solo porque es lo justo que le den acceso al sector femenino, a los derechos y a los servicios de la ciudad, sino porque somos la mitad de la población, punto. La siguiente, por favor. Yo que insisto, les sigo cambiando, pero también si ustedes me ayudan, avanzamos más rápido. Y en estos avances, pues obviamente ya vemos cómo el uso del transporte público, la siguiente por favor, es importante, ¿no? Si nosotras estamos sentadas en las mesas de tomas de decisiones, vamos a lograr que ese acceso pueda ser mucho más paritario. La Ciudad de México, por ejemplo, el 53% de los viajes están hechos por mujeres, ni siquiera somos la mitad, somos más de la mitad. Uno de los esfuerzos que se hizo desde la Subsecretaría de Planeación, que me tocó encabezar hace un par de años, fue justamente hacer la primera encuesta origen-destino con perspectiva de género, con datos ya específicos y segmentados para poder saber de qué estamos hablando. Vean estos números, casi 8 millones de viajes son realizados por mujeres diario en la Ciudad de México, 3 millones están hechos en transporte público, es decir, más de la mitad, ¿no? La movilidad con perspectiva de género pues tiene que abarcar movilidad, tiene que abarcar seguridad y tiene que abarcar equidad. Son algunos de los ejes: congestión de la información, educación, equidad económica, inclusión laboral, operación, infraestructura, atención a la víctima y mediciones. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Algunos de los primeros pasos son el programa de Ciudad de México Segura y Amigable para Mujeres y Niñas que hicimos con la ONU, la encuesta origen-destino de las que ya les comenté, con el primer estudio de mano de la CAF, ya segmentado por género, el programa Soy Dueña de Mis Pasos para empoderar a las mujeres en sus viajes, esta campaña de atención hacia la violencia y el acoso
con la ONU también, lo que se trabajó con Banco Mundial que Carla ya explicó, y ella viaja segura a través de la Secretaría Instituto de las Mujeres en ese entonces, liderando transversalmente la política pública. Para finalizar, platicarles rápidamente que justo encontrando estas ventanas de oportunidad de liderazgo como una herramienta para sentar a las mujeres en las mesas de tomas de decisiones, para acompañar a estas extraordinarias mujeres técnicas que tanto se han preparado para poder estar ahí y cambiar sus ciudades, el liderazgo se presenta como una herramienta, un método que se aprende, no se nace con él, se aprende, se estudia. Hablando de Harvard, Harvard te cobra hasta $50,000 por un diplomado de liderazgo en donde te conecta con mujeres y en donde te da las herramientas que necesitas para aprender a ser líder. Nosotras queremos acercárselas y además gratis y además haciendo una comunidad latinoamericana espectacular. Queremos impulsar estos liderazgos femeninos inclusivos, activos, representativos. Queremos que las mujeres empoderadas, desde Mujeres en Movimiento, que las mujeres empoderadas puedan ejercer liderazgos trascendentes, inclusivos, participativos. Queremos involucrar a los liderazgos emergentes. Nosotras nacimos hace un poco más de un año en Leipzig, Alemania, en el International Transport Forum, apoyadas por la iniciativa TUMI, un grupo de mujeres que hemos ejercido poder público en materia de movilidad. Decidimos juntarnos y ayudarnos entre nosotras y ayudar a las demás para poder formar este primer centro. Tuvimos nuestra primera actividad de formación en Chile, en la cumbre de CEPAL, en octubre del 2018, con más de 80 mujeres participando de todo el continente, inédito. Tomamos por asalto las salas de la CEPAL y hicimos ejercicios de mentoría y de capacitación. Y en esta red global, pues estamos ofreciendo un espacio abierto de contacto, intercambio para mujeres líderes emergentes. Queremos impulsar el desarrollo y la implementación de proyectos de movilidad sostenible. Queremos fomentar la paridad en los puestos y en la toma de decisiones. Esta red global, tenemos hoy ya más de 100 mujeres, estamos representadas en más de 12 países, estamos trabajando en mapeos estratégicos, queremos que nos ayuden, queremos encontrar a las mujeres y trabajar juntas en estas capacitaciones, pero sobre todo estamos construyendo una gran comunidad de práctica. Queremos que todos los proyectos que se están haciendo se puedan concentrar, se puedan generar guías, manuales, acceso al conocimiento, a la difusión del mismo. Nuestros aliados estratégicos son el Banco Mundial, la iniciativa TUMI, AFD, BID, CAF, CEPAL, GIZ, Women Mobilize Women y el ITDP, entre otros. Para nosotros ha sido muy importante caminar de la mano de la comunidad internacional, porque justo también ahí es donde está hoy el apoyo y las ganas de hacer crecer a las mujeres en nuestros ámbitos. Aquí algunos ejemplos de los trabajos que han hecho en materia de género y transporte en otras ciudades de América Latina por miembros de esta red, que orgullosamente la representan. Habemos secretarias, subsecretarias, legisladoras, activistas, empresarias, exfuncionarias y miembros de la comunidad internacional. ¿Cómo te puedes unir a este movimiento? Y con esto termino. Muy fácil, hay que firmar la declaratoria de compromiso con los principios que nos unen como mujeres que trabajamos la movilidad juntas, sororas y sobre todo, insisto, transversales. Todas aquí somos iguales y todas nos complementamos. Aquí ninguna es mejor que otra, todas tienen un talento distinto y eso ha sido la clave de este círculo virtuoso que hemos formado. Promover la equidad de género, crear una red activa de mujeres, difundir y visualizar la importancia de la participación en estos roles, construir políticas públicas y guías para implementar, promover la participación del sector privado, potenciar la adopción de medidas para resguardar seguridad pública y vial, generar una amplia red para reducir desigualdades. Son algunos de los principios de estas declaratorias. Les comparto la página, es www.mujeresenmovimiento.net. Y también ahí mismo pueden contactarnos en nuestro correo electrónico para poder ser parte y sobre todo también para pasarnos las preguntas que queden pendientes. Con esto yo termino para no expanderme más y estoy pendiente de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Laura, por esta presentación rapidísima. Disculpen, por favor, los problemas de audio que tuvimos al principio. También los problemas con la presentación. Eso a veces ocurre cuando uno trabaja de forma virtual. Bueno, ahora ya estamos muy avanzados, pero tenemos todavía mucho público y creo que podemos responder a unas 5 preguntas. Yo creo que hacemos una ronda de preguntas a las 3 ponentes y vamos, si quieren,
otra vez, si quieren prender sus cámaras, pueden, ya no hay presentación, entonces el público puede ver. Si no, contestamos así. Y voy a mencionar las 5 preguntas y ustedes escogen entre ustedes quién va a contestar a qué tipo de pregunta. La primera pregunta es sobre el transporte segregado, si lo ven como una posible solución a los problemas de seguridad y de acoso en el transporte público. Otra pregunta relacionada es, ¿qué hacer cuando el problema del acoso viene del conductor? ¿Cómo se pueden hacer mejoras en este gremio de los transportistas y si existe alguna experiencia que puedan compartir? Tercera pregunta, ¿existen experiencias de cómo mujeres han podido acceder a fuentes de trabajo a través de mejoras de movilidad y de transporte? O sea, si hay tipos de estudio de cómo cambió la participación laboral de las mujeres cuando tienen mejor acceso a transporte. La cuarta pregunta es si conocen alguna experiencia innovadora de mujeres en la bicicleta. Y yo creo que con esto terminamos y si vemos que hay una otra pregunta que es muy importante, la añadimos. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? Contesto brevemente. Sí, si quieren les contesto brevemente. A ver, porque la Ciudad de México tiene experiencia con segregación de transporte público desde hace ya varios años. A ver, la regla número 1 es no segreguemos a las mujeres en el transporte público. Es una respuesta fácil a un problema complejo que va desde cambiar conductas y actitudes culturales también, pero insisto en temas en materia de repartición de justicia. Por eso fui tan enfática al principio de la presentación en el subregistro de denuncias que existen cuando hay violencia y acoso en el transporte público y las calles para las mujeres. Es importante, yo creo que voy a quitar la cámara para no hacer lento esto. Entonces, es importante que se sepa que no hay que segregar. Sin embargo, hay ciudades con volúmenes masivos, como es el caso de la Ciudad de México, como es el caso de Sao Paulo, como puede ser Beijing, como puede ser incluso Nueva Delhi, que son estas ciudades que están, digamos, a nivel de megaciudad, que sí requieren en un primer paso de tener mayores controles de la masa, y en esto la segregación puede funcionar como solo un primer paso. Uno, el problema de la Ciudad de México es que lleva más de 3 décadas segregando transporte público, y esto, digamos que las autoridades sintieron que las disculpaba de tomar otras medidas, y por eso estamos hoy tan atrasados. No lo hagan, no se lo consideren, a menos que sus volúmenes sean masivos como estas ciudades de las que les he mencionado. Gracias por la respuesta, Laura, que realmente la Ciudad de México tiene mucha experiencia con el tema de transporte segregado. La segunda pregunta sobre la relación de acoso y el gremio de transportistas y los conductores. Hola, Verena, no pongo la cámara porque se alenta. Okay, bueno, ahí en primer lugar es importante tener una capacitación en dosis constantes a los operadores. Existen metodologías que van más allá de una sensitización, pero que tratan de trabajar con masculinidades, ¿no? Y intentar cambiar las normas sociales de comportamiento. Es importante, por ejemplo, una de las lecciones aprendidas de México fue que ellos mismos, después de varias dosis de sensitización, ellos ayudaron a la realización del protocolo. Esto hacen que se apropien de la solución, ¿no? Y que ellos mismos digan, ¿sabes qué? Esta es mi unidad, ¿no? Yo soy un operador, nos decían, no soy un chofer y no voy a permitir que esto pase, ¿no? Entonces, primero, una capacitación profunda que sea en dosis importantes, acompañado de hacerlos parte de esta propia solución. Y finalmente, aprovechar también, ¿no? Procesos de formalización del transporte, en donde, por ejemplo, se van a dar concesiones
es ahí en estos acuerdos donde se pudieran amarrar, ¿no? Este tipo de actividades, ¿no? Como capacitaciones, códigos de conducta, etcétera, para que sea parte de la operación de estos operadores, ¿no? Que pasan de un sistema informal a una operación privada, por ejemplo. Adicionalmente a eso, es importante insistir en que necesitamos más mujeres a cargo de los sistemas. Entonces, queremos ver más mujeres choferes, queremos ver más mujeres capacitadas recaudando boletos, queremos ver más mujeres en las estaciones, en las terminales. Se ha demostrado que cuando estas mujeres son las que empiezan a llevar o a observarse en mayor número en estos lugares, definitivamente las mujeres usuarias del transporte se sienten muchísimo más seguras. Hay un tema en el que el banco está insistiendo muchísimo y es que todos los proyectos que nosotros estamos diseñando que tienen que ver con transporte urbano, queremos que hayan protocolos que analicen cuál es el gap, cuál es la brecha entre hombres y mujeres que ese proyecto pueda ayudar a cerrar. Y estamos viendo que uno de los principales componentes que aparece como natural y en donde hombres y mujeres están de acuerdo en hacer un esfuerzo mayor es en traer mayor cantidad de empleados a los sectores del transporte público. Gracias por responder. Vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con el acceso al mercado laboral de las mujeres con mejor acceso al transporte público, si existe alguna datos y experiencias. Mira, en la última encuesta Origen Destino que realizó la Ciudad de México, justo en el 2017, esta fue la primera pregunta a responder, porque al final lo que estamos buscando es cómo la movilidad se puede empezar a medir como una llave de acceso a la ciudad, al derecho a la ciudad, al derecho a otros servicios básicos. Este acceso a la ciudad está totalmente determinado con respecto al género, mientras las mujeres están haciendo más del 60% de sus viajes en transporte público y caminando, que son los dos rubros donde menos se invierte en la Ciudad de México y en la mayor parte de América Latina en materia de infraestructura y seguridad, los hombres lo están haciendo en automóvil y ahí es en donde se está yendo prácticamente el 70% del presupuesto. Entonces la disparidad es clara y ahí el acceso al trabajo es una realidad, pero insisto, no solo en materia de movilidad, también en materia de poder económico, ¿no? Las mujeres, como ya lo veíamos en los propios datos de la encuesta que les mostré, una gran mayoría, casi el 40%, están dedicando su tiempo a labores del hogar. Pero tal vez insistir en que el hecho de que más mujeres sean las que lo utilizan alrededor del mundo no atiende a las, digamos, no está atendiendo a una necesidad correcta. Lo que está pasando es que las mujeres simplemente no tienen otras alternativas. Entonces, el hecho de que ellas utilicen más el transporte público, lo que nos tiene que llamar es a buscar las mejores opciones para que ellas lo sigan haciendo y no simplemente confinarlas a que sigan utilizando un transporte público o a que sigan caminando en espacios públicos que no son desde ningún punto de vista apoyo para las necesidades que ellas tienen. En otras palabras, si queremos ciudades más limpias, tenemos que asegurarnos que las mujeres que hoy caminan y que hoy utilizan el transporte público lo sigan haciendo, pero lo hagan porque el transporte público las apoya, no porque es la única opción que les queda. Muchas gracias, Carla. Teníamos más preguntas y yo mencioné la pregunta sobre las bicicletas, pero les pido paciencia y perdón porque vamos a contestar esa pregunta en un futuro webinario. Ya pasamos de más de 20 minutos el tiempo que alocamos para este webinario. Creo que estamos iniciando un diálogo. Todas las interacciones, todas las respuestas, las preguntas que yo recibo por acá, veo que hay muchísima demanda, muchísimo interés y vamos a seguir con este diálogo. Y quiero enseñarles
un poco los próximos webinarios que vamos a llevar a cabo desde Mujeres en Movimiento en las próximas semanas, que vamos a entrar mucho más a detalle a los diferentes temas que ya mencionamos el día de hoy, como los patrones de movilidad. Vamos a hablar de la movilidad de las empleadas domésticas en Bogotá. Nos va a exponer una especialista del tema. Vamos a hablar de la gran cuestión de mujeres y ciclismo urbano, que es muy importante, una herramienta muy importante. Vamos a hablar de la planificación y ver casos específicos de las auditorías de seguridad y de la participación de las mujeres en el sector. Y esos son solo los temas de este año. Vamos a seguir el año que viene con más temas y siempre estamos abiertas a sugerencias y temas y posibles intervenciones para continuar este diálogo con ustedes. Entonces, algunas ya me preguntaron sobre más información. Hay muchísima información disponible. Apenas estamos empezando a agruparla y organizarlo para que todos puedan acceder. En la página de womenmobilize.org pueden encontrar varios estudios, sobre todo en inglés, sobre diferentes temas, mujeres en movimiento, y también otras páginas web que vamos añadiendo cada vez más. Y por último, si quieren entrar en contacto, pueden entrar en contacto conmigo para la organización de los webinarios, pero también con Mujeres en Movimiento. Y en este momento quiero agradecer a las 3 ponentes por su tiempo, para las buenas presentaciones que prepararon. También quiero agradecer a mis colegas del programa de Oro Clima Plus, que también colaborado en la organización de este webinario y de todo el ciclo, y todas las ciudades que participan en la comunidad de práctica. Y esperamos verlas y verlos en el siguiente webinario el mes que viene. Vamos a anunciar la fecha con bastante anticipación para que se puedan liberar un espacio y estar con nosotros para discutir más temas de género y transporte. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bye.